at times I feel myself. I'm up the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crystal surface where they kill us. We're far from the shallow now. Vale, chicos, empezamos con calentamiento. I don't know what you want. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many... Hola chicos, ya que ya habéis calentado bien, vamos a seguir con jabón Kirugi. No es Hanbon, eso es el palo medio, ¿vale? Es jabón Kirugi, quiere decir combate de un paso. Ya sabéis que los que os estáis preparando para el cinturón negro, el jabón Kirugi y el Sebon, que es de 3 pasos, son obligatorios, ¿vale? X técnicas, altura, os atacarán a altura media, altura alta. Y no se puede copiar, es decir, si va Aroa, por ejemplo, y Maribel, no pueden hacer las mismas combinaciones Aroa y Maribel. Se fijan mucho en que la gente que presentas de un gimnasio no se repitan y evalúan muy por debajo de la nota aunque lo hagas bien, ¿eh? Por lo tanto, cada uno tiene que hacerse sus combinaciones. Aquí estamos haciendo unas en general. Vamos a verlo. Maki, Chagi, de adelantada, la que nos quede delante de paso hacia atrás. 1. Vale, paso a vuestra cámara y comenzamos por los números. Vale, chicos, ¿preparados? Posición de Chumbi. Veo que no está Sara, entonces Siri lo tendrá que hacer sola. Maribel y Aroa lo pueden hacer juntas.
Los demás no hacéis el aremaki, vosotros solo hacéis, los que estéis solos, la defensa y el contraataque. ¿De acuerdo? Que la defensa es Monton Maki. Defensa media con antebrazo exterior. En posición Chuchumsogi, dando un paso hacia atrás. Y luego la pierna que nos quede delante, marcamos un Jobchagi bien marcadito. Vale, preparados. ¡Hana! El Jobchagi bien hecho, gira la cadera, el pie de sustente. Dul. Pierna adelantada, Mario. Si vas para atrás y retrocedes la pierna izquierda, como has hecho ahora, tienes que pegar con la derecha, ¿vale? La que te quede delante. Set. Eso es. Net. Ese Jobchagi, esa patada lateral bien marcadita con el canto, ya que es técnica pura, no es técnica de combate. Dasut. Hampusha. Vamos a hacerlo ahora de izquierdas. Yosut. Aitor, con la pierna que te quede delante, una patada lateral. Lateral, no frontal. Lateral. Yosut. Y gol. Para alguno que veo que se ha parado porque está incierto, vamos a poner la cámara de Aroa y así lo veis bien. Yosut. No hemos comido una. Ajop. Yol. Chumbi. Vale, explicamos la siguiente técnica. 여섯, La misma defensa, igual, pero con Mondolio Jobchagi. 여섯, Retrocedo. Y Mondolio Jobchagi. Marcadito el Mondolio Jobchagi. Igual que hemos hecho con el 여섯, 1 y giro Mondolio Jobchagi. ¿Lo hemos entendido todos, chicos? ¿Vale? Pues comenzamos. La misma defensa, la misma posición hacia atrás. Posición Chuchumsogi, Monton Maki. Hana. Hacia atrás. Eso es. Busca lo contrario, Aroa. Es decir, si Maribel ataca con la derecha, tú defiendes con la derecha. Y así entra sin sacar la pierna por fuera. Entra directamente dentro, ¿vale? Dul. Eso es. Y así entramos recto. Set. Carlos, márcala, que tú sabes marcarla bien. Marca bien esa patada. Dasut. Cambiamos de guardia. Los que estáis solos. Yosut. Y gol. Yodol.
Ahop. Yol. Si yo, acordaros que cuando hagáis Mondolio yo, Mondolio tweet, aunque sea una patada girada, que salga por detrás, hay que proyectarla hacia adelante, ¿vale? No hay que hacerla más de 180 grados, se pasa, ¿eh? Eso sucede porque utilizamos demasiado cadera y entonces se va hacia el lado. Una vez hayamos girado la cabeza, hay que lanzarla como hacia adelante, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el siguiente, combinaciones en ataque. Ahora ya es Kirugi. Kirugi es combate, combinaciones de ataque en combate. Luego se realizan en step, moviéndose. Vamos a ver la combinación número 28. Bajada, dolio, naco. 1, 2. Bajo. Y ahora. Subo, dolio, naco. Por detrás, mondolio, naco, dolio. Bajo. Naco, dolio. ¿Preparados? ¿Habéis entendido el movimiento o lo paso otra vez? ¿Sí? ¿Lo hemos entendido todos? Bueno. Al Chagui Chumbi, todos en posición de combate, guardia de derecha o de izquierda. Acordaros que salimos por detrás, Jorge. La posición, vas muy recto. Una posición casi de Chuchum Shogi. Y más para giros. ¡Hana! Mondolio, naco, dolio, bajo. Ahora subo, naco, dolio. Eso es. Primero naco y luego dolio. ¿Preparados? ¡Dul! Mondolio, naco, dolio, bajo, naco, dolio. Eso es. Set. Mondolio, naco, chagi, dolio, chagi, naco, dolio. Net. That's it. Jorge de lado y comienzas. Vas muy retrasado. Cambiamos de guardia. Ahora si lo hemos hecho de derecha, lo hacemos de izquierdas. El mondolio. Yesut. Mondolio, naco, chagi, dolio. Bajo, naco, dolio. Y gol. Yodol. Ahop. Yol. Chumbi. Pasamos a la combinación número 29. Vemos la ejecución. ¿Veis? Repetimos con la misma pierna. Vandal, vandal. Pegó, vandal, baja adelante, pega otra vez. Lo mismo con la izquierda y luego doble vandal. En dos movimientos. Vandal dolio, pero sin bajar. ¿Vale? Las últimas. Micronball. Vandal, chagi. No, perdón. Vandal, vandal. Ahora, con la otra pierna. Vandal, vandal. Y seguimos con 4 técnicas de
Vandal Chagi sin bajar. ¿Algún problema? ¿Lo hemos entendido? Vandal con pierna atrasada. Baja adelante, no vuelve al sitio. Y repite. Sube otra vez. Luego sacamos la pierna que nos haya quedado atrás. Otro Vandal y repite desde adelante con Vandal. Y luego seguidos 4 Vandal Chagi en equilibrio sin bajar pierna, sin apoyo. ¿Vale? Pasamos cámara. ¿Preparados todos? Voy indicando. Desde atrás, Vandal Chagi. Bajo y repito, Vandal Chagi. Con la otra pierna hacia adelante, Vandal Chagi. Bajo y repito con la misma. Y luego 1, 2, 3, 4 en equilibrio. 1, 2, 3, 4. Chap. Y me voy para atrás. Estamos haciéndolo despacio. Luego ya es darle un poquito de velocidad. ¿De acuerdo? Maribel, ¿tú lo has entendido bien? Vandal de atrasada. 1. Le damos Vandal de atrasada y repite. Ahora con la otra pierna. Vandal y repite. Y luego 1, 2, 3, 4 en cadera. Tan, 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 tan en equilibrio. Set. Todo seguido. Muy bien. Eso es. Net. Eric, cuando hagáis estas técnicas, no echéis en exceso el peso hacia atrás, porque vais desequilibrados totalmente. ¿Vale, Eric? El cuerpo está erguido, normal. No echemos la cabeza hacia atrás, si no el cuerpo vence hacia atrás y no se puede encadenar bien. Net. That's it. Como estamos trabajando las dos piernas a la vez, no hace falta empezar con izquierda. Seguimos. Josot. Y gol. Yodol. Ahop. Yol. Chumbi. Vamos a pasar ahora. Vamos a hacer los punches, el Tegu Il-chan y Tegu I-chan, primero y segundo, hasta naranja. Y luego beberemos un poquito de agua y así cogemos el jamón. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver Tegu Il-chan. La vista frontal, una vista de alumno y una de lado. La Maki, no os preocupéis que si ahora después lo vuelvo a poner. Ahora veremos explicado movimiento a movimiento. Chariot. ¿Quién es? Chumbi. Preparados. A nuestra izquierda. En Araji Shogi estamos ahora. Uen, Absogi, defensa Aremaki. Paso. Orun, Absogi, Monton Bande Hirugi.
Giro a mi derecha. Se repiten los movimientos. Orun Apsogi Aremaki. Uen Apsogi Monton Bande Hirugi. Al frente movemos la pierna izquierda. En la posición Apkubi Sogi, Uen Apkubi, defensa Aremaki y sin moverse del sitio. Monton Baro Hirugi, la misma posición. Movemos la pierna trasada, que es la derecha, hacia nuestra derecha. Monton An Maki. An significa contrario. Monton Baro Hirugi, el siguiente paso. Giro a mi izquierda. Uen Apsogi Monton An Maki. Paso Monton Bande Baro Hirugi. Baro significa contrario. Tenemos el pie derecho adelantado y estamos golpeando con el puño izquierdo. Movemos el pie derecho en la línea de frente, la que hemos empezado, donde estábamos mirando al principio. Y en posición Apkubi Sogi, lo mismo. Aremaki, Monton Baro. Son los dos pasos que vamos a dar hacia adelante. Por eso al acabar hacemos también dos pasos en la misma posición hacia atrás. Aremaki, Monton Baro Hirugi con la izquierda. Ahora a nuestra izquierda. Olgul Maki. Uen Apsogi, Olgul Maki. Apchagi. Caigo en Apsogi. Y Monton Bande Hirugi. Mismo punto. Al otro lado. Olgul Maki de derechas. Patada frontal Apchagi con la pierna izquierda. Bajamos equilibrados a posición Apsogi y Monton Bande Hirugi. Nos faltan dos movimientos. Hemos hecho dos pasos hacia adelante con doble técnica en un mismo paso. Ahora nos faltan dos pasos hacia atrás para finalizar el tegu. Pie izquierdo de vuelta. Es decir, vamos a quedarnos de espaldas. Si estaba mirando hacia la tele, pues ahora me voy a quedar de espaldas a la tele o al móvil. En Apkubi Sogi Aremaki. Último movimiento número 18. Orun Apkubi Monton Bande Hirugi. Para los que se hayan perdido alguna clase, ya sabéis que Orun es derecha. ¿Veis? Tiene el pie derecho adelantado. Por eso dice, es como decir, con la pierna derecha hacemos un Apkubi. Y Uen sería izquierda. Chumbi. Araji Shogi, que es la posición de Chumbi Shogi y Chumen. Vamos a ver. Vamos bueno, luego hacemos el segundo. Si hay alguno que tiene sed, no lo vamos a fastidiar. ¿Vale? Vamos a beber un poquito de agua y ahora después seguimos con el segundo pumse y con el manejo del handball. Vale, chicos, 2 minutos para beber agua. Salgo así, cala, te pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me suelo y chota, sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Roba el lugar y se vamos a romper. Viene una, viene Mari, para eso, baby, quieren party. Un comentario, fuera del lugar y salgo así, cala, te pido a tope, porque puede ser que con el culo no te... Vale, chicos, nos vamos incorporando. Vale, chicos, continuamos. Vamos a ver el segundo tegu. Tegu Ichan.
Acordaros que los tegus o pumses se tiene que hacer con fuerza. En el último momento, soltar el aire y endurecer la musculación para parar, para golpear, para lo que sea. Chariot. Kühne. Subí. Primer movimiento. Hasta el octavo tegu siempre se empieza a la izquierda. Apsogi o en Apsogi, defensa Aremaki. Paso. Segundo movimiento. Orun Apkubi con la izquierda. Monton Band de Hirugi. Giro a mi derecha y repito los dos movimientos. Orun Apsogi Aremaki. Buen Apkubi Monton Band de Hirugi. Muevo la pierna izquierda hacia el frente. Monton and Maki. Muevo pierna derecha. Orun Apsogi Monton and Maki. Hacia mi izquierda. Defensa Aremaki. Hay que equilibrar el cuerpo por bajar suave, no de golpe. Patada con la pierna derecha. Apchagi. Flexiono rodilla, caigo equilibrado. Y Olgul Band de Hirugi. Ya sabéis que Olgu es arriba, el puñetazo arriba. A nuestra derecha giro. Aremaki. Patada con la pierna izquierda, Apchagi. Estamos en el 10. Monton Band de Hirugi. Cuando hay una repetición de técnicas, por ejemplo el Apchagi y el Monton Band de Hirugi, no se consideran dos movimientos. Por eso, si habéis dado cuenta, marca el número 10 y ha habido dos técnicas, la patada y el puño. Pero esas dos técnicas entran dentro de un mismo movimiento. Ahora, movemos la pierna izquierda al frente. Olgulmaki. Bueno, Apsogi Olgulmaki. Paso con la derecha. Yorun Apsogi Olgulmaki. Ahora, el pie que tenemos adelantado nos va a servir de eje de giro. Giramos hacia nuestra izquierda. Y Monton and Maki. Buen Apsogi, Monton and Maki. Girar y con la mano izquierda Monton and Maki. Estamos en la finalización. Hemos dado dos pasos que hemos hecho Monton and Maki hacia adelante y luego otros dos que hemos hecho Olgulmaki. Por lo tanto, para quedarse en el mismo sitio de inicio tenemos que hacer 4 pasos. ¿Cómo han sido los pasos? Cortitos en Apsogi. Pues hay que hacer 3 técnicas pero con 4 pasos cortitos para quedarse justo en el mismo sitio. Mueve la pierna izquierda de vuelta. Aremaki. Ahora, fijaros en el Apchagi. ¿Veis? Las manos están apegaditas al cuerpo, ¿vale? Como si atrayésemos a alguien. Le golpeamos y luego sale de la cadera la mano derecha golpeando Monton Band de Hirugi. Igual, Apchagi. Ahora con Monton Band de Hirugi con la izquierda. Apchagi. Monton Band de Hirugi. Kiap. Chumbi. Hay que girar la pierna izquierda a la izquierda. Chariot. Kühne. El lunes hicimos 4 ejercicios que eran para hacer una combinación de esos 4 ejercicios, ¿acordáis? ¿Sí? Pues hoy vamos a hacer la combinación entera. ¿Preferís que le hagamos un repaso a todo, así de largas, o ponemos ya a hacer la combinación? Un repasillo. Vale, pues un repasillo. Ahora mismo ponemos el repasillo.
4 ejercicios. La rotación. ¿Veis? Que ya la hemos practicado bastantes veces. Horizontal, cambiándose de mano. Luego el pase por detrás del cuerpo. Eso es, así me escucháis mejor. Y una vez la hemos sacado para adelante, el brazo, después de pasarlo por detrás, hacemos giros sobre la muñeca, sobre una mano. No nos ayudamos de la otra. Bueno, está explicando el ejercicio 1. Y el pase. Ejercicio número 2. Son los giros sobre la muñeca. ¿Veis? Sobre una muñeca importante, el acumson, que es el arco del pulgar e índice, y llevar una velocidad de arranque. Si no, se queda el jambón o se sale disparado hacia un lado. ¿Veis? Hay que girar bien la muñeca, tanto a un lado como a otro. Fijaros el pulgar. El pulgar es el que nos va a indicar si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Cuando hacemos el giro hacia un lado, el pulgar está hacia arriba, y luego cuando terminamos el giro de muñeca, el pulgar está hacia abajo. Vemos el ejercicio 3. Ya hemos hecho las rotaciones sobre la muñeca. Eso es una rotación al cuello. Lo llevamos en la mano derecha y lanzamos al cuello, y la otra mano, ¿veis? Ahí ya está preparada para recoger. ¿Con qué recogemos? Con la palma mirando hacia atrás. Vemos el ejercicio 4. Es la rotación arriba, pero sin ayuda de la otra mano. Le damos un poquito de velocidad y hacemos la rotación sobre la palma de la mano. Los dedos se echan hacia atrás y solo se rota sobre la palma o el batanson, porque si no nos daría los dedos y se caería el jambón y impediría el giro. ¿Veis? Los dedos hacia atrás. Los recojo y hago un golpe hacia atrás. Va. Vale, chicos. ¿Estamos preparados? Os voy recordando para que podáis encadenar. El primer ejercicio es la rotación de frente, exactamente. A ver, Hannah. Hago una rotación solo. Pillo, cojo. Eso es. 2. La rotación por detrás. Estoy cogiéndolo y saco. Ahora, rotación sobre la muñeca hacia el lado original y al otro lado. Cruce al cuello. Es decir, si lo llevo a la derecha, lo tengo que cruzar por el hombro izquierdo. Y una vez cogido, lo engancho con las dos manos para darle velocidad. Eso es. Giro a la izquierda, al revés, primero para el otro lado, y al volver ya lo lanzo con la mano con la otra mano, con la mano derecha. ¿Vale? Lanzo sobre la mano derecha arriba, cojo y saco. Eso es. ¿De acuerdo? Vale, vamos a intentar, ya que es una combinación, intentar hacerlo todo seguidito. ¿Preparados? Hannah, todo seguido. Por detrás. Los giros sobre la muñeca a un lado y a otro. Eso es, el cruce a cuello. Lo saco, impulso y a la palma de la mano. Giro, giro, giro y saco hacia afuera. Seguimos. Dul. Acordaros que contra más velocidad llevéis, es mucho, mucho mejor. Al cuello hay que darle un poquito de velocidad, si no se queda enganchado. Y ahora hacia la palma, rotando como una hélice. No pasa nada si se cae, Maribel. Seguimos. Set. Es que el espacio este que es muy pequeño me da un montón de miedo. Te da miedo, ¿no? Sí. Es normal, es normal.
Vamos rotando, rotando todos. Una vez más. Net. La última. Danson. Eh, lanzándolo sobre la palma de la mano. Es como rotar una hélice. Los que no salgan, ya sabemos que tenemos poco espacio y entonces estamos más pendientes de que nos caiga o se vaya el jambón disparado a algún lado que de hacer el ejercicio. Se entiende, ¿vale? Estamos practicando. Si no sale bien, no pasa absolutamente nada. Pero ya tenéis el conocimiento de cómo se hace. Vale, vamos a pasar al ejercicio número 12. Vamos a verlo. Son movimientos combinados. Ya habéis hecho todos los ejercicios. Con combinación de pateo. Es decir, el que sabe manejar un arma, como por ejemplo puede ser el jambón, el palo mediano, se puede combinar con técnicas de pierna, técnicas de puño, llaves, etcétera, etcétera. Vemos el ejercicio completo. Patada, giro, que ya hicimos ese ejercicio, pinchazo abajo y golpeo descendente. Giro, giro. Es como el ejercicio de la axila, ¿vale? Eso es. Pero por arriba. Pinchamos y giramos golpeando. El lento que se ve mucho mejor. Tengo un agarre normal, dos palmas hacia abajo. Giro por Es muy arriba. difícil. No te preocupes, Aitor, tú practica un poquito y lo que te salga hoy. ¿Veis? Se queda en el axila golpeando a nuestro lado izquierdo. Ahora se gira por arriba y se lleva la axila golpeando al lado derecho. Hemos hecho una circunferencia de 360. Se deja bajo la axila. Se hace un tío apchagi. Onda Badanson apchagi. Y al caer, sacamos. ¿Veis el cruce que hemos hecho muchas veces? Que es el ejercicio primero que estábamos haciendo. Se gira y se pincha hacia abajo. Se está haciendo un paso cruzado por detrás. Es como cuando vamos a hacer un job chagi con la pierna adelantada y hacemos en vez de micrombal un No paso sé si puedo cruzado por hacer. detrás. Se pincha, se gira y se pega descendente. Y ahí se termina el ejercicio. Vamos a hacerlo un poquito con zoom y así veis las manos. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir pasando el vídeo poco a poco por si os queda así alguna pega. Yo mando el HANA y vais viendo por si os quedáis enganchados en algún movimiento. Vais viendo cómo se hace, ¿de acuerdo? Voy un poquito para atrás. Al inicio. Vale.
Ya tenemos todos el agarre, fijaros, el agarre es normal, 2 palmas hacia abajo. Vale, empezamos a girar, subimos las 2 manos hacia arriba. Vamos cruzando por arriba hasta que llegue a la axila izquierda. Y abrimos el movimiento. Ahora vamos hacia nuestra derecha. Mira las manos, el cruce de manos. Descruzo para una posición original. Lo paso por mi lado izquierdo y va hacia el derecho. Otro golpeo abriendo. Se suelta el agarre de izquierdas y se patea. Salto y patada frontal, apchagi, dabadan son chagi o tuyo apchagi, como queráis. Cuando bajemos, se lanza hacia nuestra izquierda y ya se va agarrando con la palma de la mano. Y el mismo movimiento que hemos hecho al principio. Las 2 manos ya están ahí. Uno a la izquierda abriendo, luego arriba otra vez. Eso, desdoblando manos. Ahí están dobladas. Ahí ya se han desdoblado y se gira. Pinchazo. Con paso cruzado por detrás, giro completo de 180 grados y movimiento de ataque aéreo descendente. Vale, lo vuelvo a empezar y lo hacemos otra vez. Es lento. Ahora ya está fácil. Ya, pues muy bien, me alegro. Vale. Ya el movimiento seguido, si podéis. Giro por arriba, llevando a la axila izquierda y abriendo el golpe. Eso es un golpe. Es un backhand. Vuelvo hacia mi derecha, subiendo los brazos y desdoblando. Si hay que desdoblar, ya está desdoblado los brazos y hago el movimiento al revés, hacia el otro lado. Suelto la mano, uno de los agarres se queda en la axila, cogido el jambón. Dabadanson apchagi. Lanzo el jambo desde la axila hacia mi derecha, mi izquierda, perdón. Aquí estamos los brazos cruzados, aquí se desdoblan, ¿veis? Está desdoblado y se lleva a la axila izquierda abriendo. Ahora lo mismo, se lanza hacia mi derecha y arriba se desdobla y se lanza, bueno, en este caso se pincha, como si tuviéramos a alguien caído y lo pincháramos abajo. Y cuando se está levantando, giro por detrás y golpeo en descendente. Chariot. Kühne. A ver que veo vuestra cámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal habéis seguido? ¿Lo habéis podido hacer? Más o menos. Lo hemos hecho bastante lentito y Sí. rápido. Este ejercicio, una vez se coge dominio, es rápido, muy rápido, ¿vale? En este caso es saber los pasos. Bueno, chicos, son las 8 y 7 minutos ya. Ponemos los estiramientos y nos vemos en la clase del viernes. ¿De acuerdo? Vale, os pongo el estiramiento.
Bueno, chicos, con la musiquita os habré relajado un poquito. Menos Aitor, que dice que son muy difíciles. Esos estiramientos no lo ha visto él nunca. Bueno, chicos, os voy a dejar hasta el... Es que son difíciles. Bueno, tranquilo. Porque mirar cómo he tenido que ponerme una luz porque no tengo luz en toda la casa. Madre mía. O sea que hemos hecho la clase de milagro. Madre mía. A ver si mañana puedo solucionarlo. De milagro. De milagro. Bueno, chicos, hasta el próximo día y a pasarlo bien. Cuidadito. Algo así, cala. Mira tu cuerpo, que puede ser que por el culo no te toque. Ella que la conocí, tomaba tequila y cerveza. Y ahora yo me la paso buscando una razón en lo